Antes que nada, pues quiero agradecer a Legis, a Ámbito Público y al Externado por la invitación a este foro. Creo que el tema que estamos tocando, como ya lo mencionaba el doctor Giraldo, parte de lo importante es que ya se está hablando de estos temas de consumidor. Estemos de acuerdo con las conclusiones o en desacuerdo. Es un tema importante, es un tema que cada vez es más relevante y es un tema que está avanzando. Y tomando un poco la licencia que dio el rector al comienzo, diciendo que esto es un lugar de librepensadores donde se puede discrepar, voy a plantear algunas ideas que pueden ser un poco diferentes a lo que se ha expuesto anteriormente. Y lo primero que quiero preguntar, lo que quisiera mirar, es si realmente la publicidad es información y siempre está ese vínculo directo entre información y publicidad. Y quisiera que viéramos un comercial. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo a la vivienda. Aquí lo tiene todo. Viejito, ¿te acuerdas cuando me rompí la pierna? Tú estabas a mi lado. Cuando me robaron el carro, también estabas a mi lado. Cuando se inundó la casa, estabas a mi lado. Amor, tú me traes mala suerte. Ese par de comerciales, que indudablemente son publicidad, no tienen nada de información. Siempre tiene que haber información, siempre la publicidad es información. Y retomo algo que se decía hace un rato, y es que la ley 1480 trajo, en mi opinión, un gran avance frente al Estatuto de Defensa del Consumidor antiguo, y genera una diferenciación y una distinción entre publicidad y comunicación, e información. Lo primero es que existen definiciones diferentes, pero el estatuto nuevo no se queda ahí, sino también trae títulos diferentes para la publicidad y para la información. Trae exigencias diferentes y genera diferentes responsables. Si ustedes se fijan, cuando se habla de información en el estatuto, se genera la responsabilidad para el productor y para el expendedor, mientras que cuando se habla de publicidad, la responsabilidad se genera para el anunciante y se menciona el medio de comunicación y tendremos una discusión sobre eso. Pero son responsables diferentes y eso tiene una lógica, y es que no siempre el productor o no siempre el expendedor es el anunciante, es quien hace la publicidad. Y si miramos, existe esta definición donde se dice básicamente que todo contenido y forma de dar a conocer diferentes elementos objetivos de los productos se considera información, mientras que publicidad es toda forma y contenido de comunicación que tenga como finalidad influir en las decisiones del consumo. Y fíjense que aquí se habla de contenido de comunicación, porque como mostraba Andrés Quintero hace un momento, en el proceso publicitario existe un emisor, un receptor, y hay un mensaje que los está uniendo. Y no solamente la responsabilidad podría estar en quien emite el mensaje, sino también en el entendimiento de quien recibe ese mensaje. Y si ustedes siguen analizando un poco y llegan al artículo 23, ven que existen en el estatuto unas exigencias mínimas para la información, y es básicamente que los proveedores y productores
suministren información que sea clara, veraz, suficiente, oportuna, verificable, comprobable, comprensible, práctica, precisa y libre. Mientras que la publicidad, lo que se dice es que es prohibida aquella publicidad que induzca engaño. Quiero que miremos un ejemplo. Veamos este caso. Coca-Cola es agua carbonatada, azúcar, color caramelo, acidulante, ácido fosfórico, saborizantes naturales, extractos vegetales, cafeína. Hay porciones de 600 mililitros, 100 calorías por cada 240 mililitros. No le damos el precio porque si algún tendero lo varía, podríamos incurrir en publicidad engañosa. Si a la publicidad le aplico las reglas de la información, esta sería la publicidad que tendríamos. Y si analizo esto, todos los comerciales, o la mayoría de comerciales, tendrían que ser así. ¿Esto cumple con las exigencias de la información? Sí. Es información clara, es información veraz, es información suficiente, es información oportuna, es información verificable, es información comprensible, es información precisa, es información idónea. Pero, ¿qué pasaría si ustedes les salen un comercial como este? Creo que inmediatamente cambian el canal. ¿Recibieron toda la información? Sí. ¿Les sirvió algo? Probablemente la respuesta sea no. Realmente yo prefiero la publicidad, sí. Para los gordos, para los flacos, para los altos, para los bajos, para los que ríen, para los miopes, para los que lloran, para los optimistas, para los pesimistas, para los que lo tienen todo, para los que no tienen nada, para los abiertos, para los que juegan, para los cerrados, para las familias, para los ansiosos, para los reyes, para los magos, para los comprometidos, para los náufragos, para los rockeros, para los que van en tren, para los educados, para los que sufren, para los motociclistas, para los de allá, para los que trabajan, para los de acá, para los románticos, para los que te quieren, para los que no te quieren, para los que te quieren mucho, para los que te quieren poco, para los bronceados, para los nudistas, para los supersticiosos, para los originales, para los malabaristas, para los calculadores, para los pelados, para los deportistas, para los que leen, para los que escriben, para los astronautas, para los gemelos, para los distintos, para los payasos, para los que viven solos, para los que viven juntos, para los cuenteros, para los que besan, para los primeros, para los últimos, para los hombres, para los metavivos, para ella, para los músicos, para los transparentes, para los fuertes, para los que se superan, para los que participan, para los que suman, para los que no se callan, para nosotros, para todos. Como ven ustedes, acá no se dice nada del producto. ¿Esto es información? ¿Es clara, es precisa, es oportuna, es idónea? No. Los comerciales de la vivienda y de Seguro y Bolívar ni siquiera hablan de los productos. Pero eso no hace que no sea publicidad y no hace que no den el link. De ahí que creo que es sano que el estatuto haya diferenciado entre publicidad y información. Y si ustedes recuerdan la definición que hay de publicidad engañosa, no se exige que la publicidad sea verdadera, se exige que no engañe. Y existe una diferencia entre engaño y veracidad, y no son sinónimos. Y veamos. Una toalla. Laura, ¿me oyes? Voy a entrar. Ah, son nuevas. Cotex J-Tech, súper delgadas. ¿Y qué es J-Tech? Cotex Landside, único sistema de absorción integrado, con J-Tech, microesferas ultraabsorbentes que atrapan más de 50 veces su peso en líquido. Lo tienen todo, extra suaves, delgadas y más cómodas que ninguna. ¿Te alcanzó la toalla? Nueva línea Cotex J-Tech. Total discreción, total comodidad. Y olvídate. ¿Esto es cierto? ¿Es verdadero? ¿Existe una toalla higiénica que absorba todo el agua matinal?
Definitivamente no. Es casi como el Platón de Nexta, que se convierte en una lavadora. Pero si a esta imagen le aplico las condiciones de veracidad, oportunidad, idoneidad, que sea preciso, que sea exacto, tendría que decir, este comercial no podría estar al aire. Sin embargo, el tema es, ¿engaña? ¿Esto engaña? ¿Y engaña a quién? Y ya hablábamos de eso, a un consumidor racional, una persona común y corriente. Yo realmente creo que sí hemos sido conscientes de que el consumidor ha avanzado, y me cuesta trabajo creer que alguien creyera que el Platón se convirtiera en una lavadora, pero en todo caso, admitiendo que pudo haber sido posible, yo creo que hoy en día tengo que tener en cuenta cuál es la percepción que tiene un consumidor común y corriente. Y en ese sentido, hay mensajes que pueden ser exagerados, pero si no engañan, no pasa nada. Y ahí está la importancia de la nueva definición de publicidad engañosa, donde no basta con que el mensaje, o no se exige simplemente que el mensaje corresponda a la realidad, sino que se descalifica únicamente cuando puede resultar generando engaño, confusión o error. Si ese mensaje es falso, pero no conduce a que haya un error, a que haya un engaño, a que haya confusión, no pasa nada. Y lo mismo sucede con la información suficiente. Si la información es insuficiente, pero no pasa nada, porque no engaña, no genera confusión, no pasa nada. De ahí que yo piense que las exageraciones, contrario a lo que se dijo en algún momento, sí son permitidas. Y aquí tendré que tener en cuenta es cuál es la percepción que tiene el consumidor. Y tendré que ver si ese consumidor considera que lo que estoy diciendo genera un error en su entendimiento o no genera un error en su entendimiento. Sin embargo, tengo que generar un estándar de un consumidor común y corriente, y no de un consumidor imbécil, ni de un consumidor genio, sino un consumidor común y corriente. ¿Por qué? Porque siendo un proceso de seducción, y siendo un proceso donde hay un seductor o un informante, y hay un seducido o un receptor de ese mensaje, el error también puede estar en el receptor. Y para mí es imposible prever todas las interpretaciones que haya. Debo prever las interpretaciones normales. Y ahí hay en este momento, por ejemplo, unos proyectos de regulación, unas circulares, en donde uno de los temas que tiene que ver sobre todo con suficiencia, que son muy cuestionados, son los temas de publicidad con incentivos. Traigo un ejemplo de un aviso donde se ofrece que por la compra de un Mercedes se entregan 320.000 Life Miles, y como casi todos los avisos y todas las promociones, trae una pata donde se expone cuáles son las condiciones y las limitaciones. De acuerdo con el proyecto del circular, además de exigirse que la veracidad, la comprobabilidad y todos estos elementos se predican de la publicidad, también se dice que en la publicidad se deben mencionar todos los elementos cuando hay una limitación o una restricción, y deben estar expresos en cada una de las piezas publicitarias. No basta, por ejemplo, con hacer una referencia para mayor información, aplica restricciones o condiciones, sino tienen que estar todas las restricciones y condiciones en todo. Y no basta con que se remita a una página de internet o a un call center, sino tiene que estar todo en cada uno de los avisos. Digamos que en un aviso podría ser posible, pero ¿qué pasa si eso lo autorizamos? Si has soñado con tener un Mercedes-Benz y viajar por el mundo, este mes lo hará realidad. Comprando un Mercedes-Benz, reciba hasta 320.000 Life Miles. Ese comercial dura 10 segundos. Y abajo tiene unas limitaciones, pero no son todas. Si pongo todas las limitaciones, el comercial sería así. Si has soñado con tener un Mercedes-Benz y viajar por el mundo, este mes lo hará realidad. Comprando un Mercedes-Benz, reciba hasta 320.000 Life Miles. 320.000 Life Miles aplican para la ML 350 modelos 2011 y 2012 versión diésel y gasolina. 120.000 Life Miles aplican para fruto de referencia LK 300 4MATIC versión gasolina modelo 2012.
Para mayor información sobre las Life Miles del resto del portafolio del producto aprobado para esta oferta comercial, visite nuestra red de concesionarios autorizados o www.mercedes-benz.com.co. La versión inicial del comercial duró 10 segundos. Esta versión, con todas las limitaciones, duró 40 segundos. No hay un anunciante que pueda pagar eso. Es imposible. Pero si quiero meterlo en un tiempo racional, el comercial sería así. Si has soñado con tener un Mercedes-Benz y viajar por el mundo, este mes lo hará realidad. Comprando un Mercedes-Benz, reciba hasta 320.000 Life Miles. ¿Alguien entendió algo? No. Y no tiene sentido. Yo me pregunto, ¿tiene algún sentido eso? O si no aplican condiciones y restricciones, consulte tal lado, es claro, es suficiente. También hay en el proyecto y en las decisiones que ha emitido la superintendencia pronunciamientos donde se dice que las restricciones deben tener el mismo tamaño y ser igual de visibles al ofrecimiento del incentivo que se ofrece. Este es el aviso que vimos. Si hago que sean igual de visibles, el aviso es este. ¿Eso tiene sentido? Luego creo que esto hay que darle un poco de realidad, que es lo que se está haciendo. El consumidor, si ve un aviso donde le dice aplican condiciones y restricciones, consúltelas en tal sitio, puede hacerlo, es claro para él, o se le está engañando porque se le dice que consulte en tal sitio, o se le está obligando a dar un paso adicional. Lo que se ha dicho es que el consumidor no lo puede obligar a dar un paso adicional. ¿Tiene algún problema en llamar a este sitio? Si decimos que en Colombia hay más de 40 y pico millones de celulares, y todo el mundo tiene más celulares que habitantes, creo que el consumidor que tenemos hoy en día es diferente a un consumidor que pudo haber en otras épocas, y que también tenemos que ajustarnos a ese entendimiento. Y eso me lleva al último punto, que son las responsabilidades. De acuerdo con el artículo 30 que tanto hemos comentado, el anunciante es responsable por el contenido de su publicidad, lo que genera engaño. Y creo que ahí la superintendencia, resolveremos la con ella, ha dado un avance muy grande y genera una diferencia entre elementos objetivos y elementos subjetivos. Y generalmente por las exageraciones se entiende que son exageraciones y no entra a condenar. Y es claro que el anunciante es quien se beneficia de su pieza publicitaria. Pero ¿hasta dónde el medio puede ser responsable? Sobre todo, y voy a poner los ejemplos, voy a valerme la muletilla, los ejemplos fáciles, pero si a mí como medio me llega un aviso de Life Miles que ofrece esto, y resulta que no es cierto, ese resulta que no es cierto sucede después de que ya el anuncio estaba al aire. Tengo que exigirle yo al anunciante todas las características y todos los seguros para poder verificar que eso va a ser cierto, porque si no estoy incurriendo en un error de conducta que podría ser interpretado como culpa grave. Creo que es imposible. Y creo que es imposible que el medio sepa todo de todo. ¿Qué tengo que probar? De acuerdo con el estatuto, existen unas causales de exoneración. Y básicamente, habría que el anunciante se exonera demostrando culpa grave, demostrando fuerza mayor, caso fortuito, que la publicidad fue adulterada y que no pudo evitar, y que no hubo engaño. A pesar de que eso no es expreso, si no hubo engaño, no se genera la responsabilidad. Y aquí creo que la situación
frente a una investigación administrativa, y aquí discrepo de lo que se dijo antes, el Estado tiene que probar el engaño. Es decir, si a mí me están diciendo usted engañó, deben probarme que engañé. ¿A quién engañé? ¿Cómo engañé? ¿Cuál fue la percepción real que hubo? Pero no basta con denunciar, sino hay que demostrarlo. Y habría que probar ese engaño que se está generando. Ahora bien, por otro lado, eso puede ser que no sea trasladable a un proceso judicial, porque existe el principio dinámico de la carga dinámica de la prueba. Pero eso me aplica frente al Estado también, porque el principio de la carga dinámica está sustentado en una debilidad de una parte sobre otra. Podría decir yo que hay alguien que sea más poderoso que el Estado y que el Estado es débil en ese sentido. O eso es reconocer una debilidad del Estado y inclusive entonces una falta de soberanía. Pienso que el Estado tiene la carga de probar como es natural y que el particular tiene la posibilidad de defenderse, argumentando bien que no hubo engaño o que se presentaron estas situaciones. ¿Y qué pasa frente al medio? Frente al medio, estoy de acuerdo que en primer lugar habría que probar, además de la culpa grave y el robo, siendo una responsabilidad solidaria por un acto que no hizo, habría que probar todo lo anterior. Es decir, que efectivamente hubo un engaño. ¿Por qué? Porque lo estoy condenando por publicidad engañosa. Y habría que probar la culpa grave o el dolo. Donde llego a un problema, y es que es imposible que el medio sepa todo de todo. En los medios de comunicación se anuncian todos los productos que uno pueda imaginar. Tiene que tener el medio de comunicación expertos en medicina, en ciencias, en todos los productos para poder determinar que algo es engañoso. O tiene más bien el medio que asumir la buena fe, confiar en que el tema es verdadero, no generar una traba adicional. Y simplemente, cuando se llega a los casos extremos, a los casos donde fue tal la negligencia que se pudo haber presentado, por ejemplo, porque era evidente que era un producto que es completamente ilegal, poder tener algún tipo de responsabilidad. Pero eso pasa en casos extremos, no pasa en todos los casos y no pasa en lo normal. Es más, considero que la publicidad no siempre es engañosa, es más, que la excepción es que la publicidad sea engañosa. Por lo general, una persona está expuesta más o menos a 1.500, 2.000 mensajes publicitarios al día. ¿Cuántos de esos mensajes publicitarios pueden ser engañosos? ¿Uno? ¿Ninguno? ¿Puede el medio prever todos esos mensajes? Creo que es una obligación imposible. Y creo que nadie está obligado a lo imposible. En ese sentido pensaría que el medio no puede ser involucrado en esto y no debería ser involucrado en esto. Ahora, frente a la agencia, y ya para terminar, no hay ninguna norma a través del Estatuto de Defensa del Consumidor que se establezca una responsabilidad para la agencia. Hay unos sujetos que son calificados. Está el anunciante y está el medio con estas limitaciones, y pensaría que con unas cargas probatorias en cabeza del Estado mundial. Pero no hay ninguna norma que establezca una responsabilidad frente a la agencia. Creo que hay agencias responsables y podría darse casos por otras vías, pero no pensaría que por el caso del Estatuto de Defensa del Consumidor. Y solo para terminar, si bien en el Estatuto no hay una norma que fije la responsabilidad de la agencia, sí ha habido un precedente que me parece que es cuestionable. No es en defensa del consumidor, es en un caso de competencia leal. Pero un principio de la publicidad es que la publicidad participa principalmente un anunciante. Pues bien, hay un caso, que es la sentencia 1990 del 2012, donde hay publicidad sin anunciante. ¿Cómo puede ser eso? Pues muy bien, se demandó a un medio, se demandó a un anunciante, la superintendencia determinó que el anunciante no tenía nada que ver ahí, pero el medio sí.
Puede haber publicidades anunciantes donde solamente sea el medio, donde el medio, y ahí hay un punto que es bien delicado, puedo considerar el contenido editorial como publicidad, porque si entramos en ese terreno estamos pisando cáscaras de huevo del artículo 20 de la Constitución, donde existe la libertad de información y la libertad de opinión del medio. La publicidad es esencialmente información comercial que es paga. ¿Qué pasa? El medio no puede hablar de un producto, porque si vamos a llegar a confundir información con publicidad y exigirle las mismas condiciones, ¿qué va a pasar con las críticas de restaurantes? Con las evaluaciones y las revisiones de productos, porque esos son mecanismos que pueden influir en la decisión de compra. Cuando yo veo una buena crítica a un restaurante que hace una persona independientemente y voy a ese restaurante y por cosas de la vida, por un accidente, porque los accidentes pasan en este mundo, me fue mal, ¿puedo demandar al periodista por publicidad engañosa o tengo que respetar su opinión? Creo que esas son fronteras que es importante tener cuidado y entender que la publicidad no es forzosamente información y que las reglas de la información son para la información, pero no para la publicidad, donde hay una frontera que permite la información, que permite la opinión y que esa opinión, esa información es libre y solamente cuando entro en el terreno de la publicidad, cuando entro en el terreno del engaño, porque aquello que estoy diciendo es susceptible de engañar, no simplemente porque es falso o no simplemente porque es insuficiente, entro a tener una responsabilidad sin que el medio, en mi opinión, esté en capacidad de determinar en el 99% de los casos si ese contenido era engañoso o no era engañoso. Gracias.